En esta presentación trabajaremos función cuadrática. Una función cuadrática, o también denominada función polinómica de segundo orden, es una función definida de reales en reales y que puede escribirse como f de x igual a x cuadrado más bx más c, donde a, b y c son constantes reales. A es distinto de cero, dado que si A fuese igual a cero, f sería una función lineal. Analizaremos a continuación qué es lo que ocurre con el valor de A, con el coeficiente A. Si A es mayor que cero, se dice que la parábola tiene concavidad positiva y su gráfica es la que ustedes pueden observar. Concavidad positiva, ramas dirigidas hacia arriba. Si A es menor que cero, se dice que la parábola tiene concavidad negativa y su gráfica es de la forma que se presenta en pantalla. Fíjense, concavidad negativa, ramas dirigidas hacia abajo. ¿Qué características tiene la función cuadrática? Analizaremos a continuación algunas de esas características. La primera que estudiaremos es el vértice. Siempre existe un único vértice y al ser un punto en el plano, el vértice tiene una coordenada en X y una coordenada en Y. Es importante destacar que si el valor de A, el coeficiente A, es mayor que cero, el vértice será un mínimo de la función. En tanto que si el valor de A es menor que cero, ese vértice se transformará en un máximo de la función. Pero ¿de qué manera calculamos las coordenadas del vértice? De la siguiente forma. La coordenada en X del vértice la obtenemos reemplazando A y B en esta fórmula, en menos B sobre 2 por A. Una vez determinada la coordenada X del vértice, reemplazamos ese valor obtenido en la función, obteniendo así la coordenada Y del vértice, es decir, el Y del vértice va a ser igual a F del X del vértice. Otra característica es el eje de simetría. El eje de simetría es una recta vertical y la coordenada en X del vértice es la ecuación del eje de simetría, es decir, X va a ser igual al X del vértice. Trabajaremos las intersecciones con los ejes. La intersección con el eje Y la vamos a conseguir. ¿De qué manera? Evaluando la función en cero. Eso ocurre en un único lugar, que es la ordenada al origen. Es el valor C. Por lo tanto, el par ordenado que se corresponde con el punto de intersección es el par de coordenadas 0, C. La intersección con el eje X tiene que ver con las raíces, son las raíces y es el conjunto de valores que van a anular la función. Es decir, tendremos que hacer f de x igual a 0. Para hallar esas raíces vamos a utilizar lo que conocemos como la fórmula resolvente, que es la siguiente. X sub 1 y x sub 2 se obtienen aplicando la fórmula menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Continuaremos trabajando con las intersecciones con el eje de las x, es decir, con las raíces de una función cuadrática. Y la pregunta que sigue es ¿cuántas raíces puede tener una función cuadrática? Puede ocurrir que tenga dos raíces reales y distintas, o sea, x1 es distinto de x2, se observa en el gráfico, se observan en el gráfico las dos intersecciones con el eje de las x, en este punto y en este otro punto. Pero también puede tener solo una, es decir, x1 es igual a x2. Fíjense, hay una única intersección con el eje de las x. Las raíces son reales e iguales. Y finalmente puede que no haya punto de contacto con el eje. En ese caso decimos que no tiene raíces reales. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que no se puede hacer es el cálculo de la raíz.